Hola, ¿qué tal? Bueno, continuando con el curso de Introducción a SQL, esto es más o menos lo que vamos a ver. Vamos a ver algunos conceptos básicos de lo que es SQL. El curso pues tendrá su introducción, una introducción a SQL. Vamos a ver las sentencias DML. Vamos a ver una introducción a las consultas o sentencias DQL. Vamos a ver filtrado, consultas de múltiples tablas, cómo se aplica la teoría de conjuntos en SQL, agrupación y agregación y subconsultas. La parte de teoría, les aconsejo es que cuando lleguemos a la parte teórica pongan en pausa el video, leen la teoría y prosiguen luego con el video para no perder tiempo leyendo lo que es la parte de teoría. La base de datos con la que vamos a trabajar es una base de datos MySQL, que fue la que creamos en el video pasado. Entonces comencemos. Comencemos entonces. El tema 1 es Introducción a SQL. O sea, esto es una parte teórica. Colocan en pausa el video, leen y después de leer continuamos. Tema 2. Sentencias SQL. Dice acá que existen 4 grupos principales. Las instrucciones de definición de datos, donde tenemos a create, alter y drop. Las de manipulación de datos, donde tenemos insert, update y delete. Las de consulta, donde tenemos el select. Y las de control, donde tenemos grant, revoke, commit y rollback. En el curso nos basaremos en estas dos: manipulación de datos y consulta de datos. Por eso dice acá que debemos investigar el uso y funcionamiento de las DDL, que son las de definición de datos, y las DCL o control de datos. Entonces vamos a ver las sentencias de ML. Decíamos que son insert, update y delete. Entonces acá está la sintaxis de cada una de ellas. La palabra insert into para insert, el nombre de la tabla, el grupo de columnas, la palabra values y el grupo de valores. Entonces, donde el nombre de tabla es el nombre de la tabla donde se van a insertar datos. C1, C2, C3, Cn son las columnas de la tabla donde se van a guardar los datos. Y B1, B2, B3 y Bn son los valores que se van a almacenar en cada una de las columnas de la tabla. Estos valores deben corresponderse con cada una de las columnas. B1 debe corresponder con C1, B2 con C2, B3 con C3, Bn con Cn. Para la sentencia update, la sintaxis es la siguiente. La palabra update, el nombre de la tabla que se va a actualizar, la palabra set y parejas de columna valor separadas por coma. Tantas parejas como valores vayamos a actualizar en la tabla. Y una condición where que es opcional. Entonces, ¿qué quiere decir cada una de estas cosas? Nombre de la tabla es el nombre de la tabla donde se van a actualizar los datos. C1, C2, C3, Cn son las columnas de la tabla que van a ser actualizadas. B1, B2, B3, Bn son los valores con que se van a actualizar las columnas de la tabla. Y condición es la condición que deben cumplir las filas de la tabla para ser actualizadas. Entonces acá también B1 y C1, B2 y C2, B3 y C3, Bn y Cn deben corresponderse. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la columna C1 de la tabla que nombremos acá se va a actualizar con el valor que tenga B1 y así para los demás valores. La sentencia delete, su sintaxis es delete from, el nombre de la tabla, where y la condición, donde nombre de la tabla es el nombre de la tabla donde se van a borrar los datos y la condición es la condición que debe cumplir las filas de la tabla para ser borradas. No estoy seguro, pero creo que la palabra from en la sentencia de delete es opcional. Si se quita o se omite, si se omite o se deja, creo que va a funcionar igual.
acá hay una nota que dice que si se omite la cláusula where, tanto en la sentencia update como en la sentencia delete, si se omite esta cláusula, se van a actualizar o se van a borrar, dependiendo de lo que estemos usando, todas las filas de la tabla. Entonces hay que tener cuidado con el update y el delete, que siempre debe haber alguna condición, a menos de que queramos borrar o actualizar todas las filas de la tabla. Entonces continuamos. Aquí hay algunos tipos de datos que usa MySQL. Ponen en pausa, los leen. Continuamos. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de sentencias de ML. Entonces aquí hay un pequeño ejemplo. Dice, imaginemos que queremos almacenar la información de cierta cantidad de personas que van a un restaurante y deseamos saber sus datos personales y cuáles son sus comidas favoritas. Deberíamos tener una tabla de personas, otra de comidas y una tercera que indique cuáles son las comidas favoritas para cada una de las personas. Entonces comenzaríamos por crear las tablas. Entonces vean que tenemos la tabla de comidas, la tabla de comidas favoritas y la tabla de personas. Entonces para hacer esto más práctico, pues vamos a crear estas tablas en la base de datos que ya tenemos creada, la base de datos banco. Creemos estas tres para hacer el ejemplo de esto. Ok, entonces ya en el phpMyAdmin estamos ya en la ficha SQL. Si yo tengo por acá un archivo texto donde tengo las sentencias TDL que crean esas tres tablas, las pegamos acá, le damos continuar y ya tenemos acá la tabla comidas, la tabla comida favorita y la tabla de personas. Así que son las tres tablas que debíamos crear en el ejemplo. Ya una vez creadas las tablas, procedemos a ingresar datos en ellas. Para esto, hacemos uso de la instrucción insert, que fue la que vimos, que nos permite insertar filas en una tabla. Entonces vean acá, hacemos un insert en la tabla personas. Vean que aquí están lo que correspondía a C1, C2, C3, C4, que son las columnas de la tabla. Y aquí B1, B2, B3, B4, Bn, que son los valores que se van a asignar a cada una de esas columnas. Entonces vean que cédula se va a corresponder con este, apellido con este, nombre con este, sexo con M y fecha de nacimiento con esta fecha que está acá. Aquí vemos otra forma de hacer el insert, que es en la lista de columnas. Se colocan los valores directamente. Ven que acá estamos insertando otra persona. La diferencia entre esta y esta es que si yo quiero colocarlo de esta forma, es decir, si en la lista de columnas, en la lista de valores debo especificar todos los valores posibles para todas las columnas de la tabla. Si yo quiero guardar ciertos valores en las columnas y otras columnas dejarlas vacías, entonces sí, obligatoriamente debo trabajar con esta opción, donde nombro la lista de columnas y la lista de valores. Si voy a guardar todas las columnas, entonces sí puedo utilizar esta. Lo que yo recomiendo es utilizar esta lista, esta forma, la primera forma. Vamos a hacer insert en comidas. Comida tiene dos columnas, código de descripción. Entonces las hacemos acá, hacemos dos insert de la primera forma y de la segunda forma. Y acá guardamos en la tabla de comidas favoritas. Entonces igual, esta es de la primera forma y esta es de la segunda forma. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos guardándole comida favorita a la cédula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, que a Pedro Pérez le estamos guardando pabellón como comida favorita. Y acá a María López le estamos guardando pizza como comida favorita y pabellón como comida favorita. Volvemos entonces al phpMyAdmin
Yo tengo acá en el archivo texto las sentencias insert. Vamos a copiarlas, las pegamos acá, le damos continuar y ejecutamos todos los insert. Si queremos ver en la tabla de personas, vamos a examinarla. Aquí tenemos a Pedro López, a Pedro Pérez y a María López. Vamos a la tabla comidas. Tenemos pabellón y pizza. Y a la tabla de comida favorita. Y tenemos que la cédula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tiene como comida favorita 1. Y la cédula 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 tiene como comida favorita 1 y 2. Entonces vemos cómo se hizo los insert en cada una de las tablas. Volvamos a la tabla personas. A este le incluimos dos filas, Pedro Pérez y María López. Vean que María López tiene los valores de apellido López, la cédula 987654332, nombre María, sexo F, fecha de nacimiento 31/12/80, dirección San Cristóbal, teléfono 1234567. Si quisiéramos actualizar datos de María López, entonces, ¿qué sentencia utilizaríamos? Correcto, la sentencia update. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a modificar la dirección de María López, quien se mudó a Mérida. Entonces, si se mudó, tenemos que actualizar la dirección. Y para eso hacemos uso de la instrucción update. ¿Cómo sería? La palabra update, la tabla que queremos actualizar, que en este caso es la tabla de personas, la palabra set, la columna que queremos actualizar, en este caso es dirección, y el valor o el nuevo valor que va a tener esa columna, en este caso Mérida. Y la cláusula, la sentencia where, que me va a indicar la condición que deben cumplir las filas para ser actualizadas. Entonces la condición en este caso es que la cédula sea esta que está acá, que es la que corresponde a María López, a quien es la persona que le queremos actualizar la dirección. Entonces vamos al phpMyAdmin para realizar esta actualización. Ok, entonces vemos que María López tiene como dirección San Cristóbal. Queremos actualizarla ahora a Mérida, porque se mudó a Mérida. Entonces yo por acá en el archivo texto tengo el update, lo copiamos, voy a la ficha SQL, lo pego acá, le doy continuar y me dice que hay una fila afectada por esa actualización. Entonces vamos a la tabla de personas y vemos que ahora la dirección de María López es Mérida. Entonces ya tenemos actualizada la tabla personas a través de la sentencia update. ¿Qué pasa si ahora queremos borrar filas de las tablas? En este caso el ejemplo es que vamos a eliminar todas las comidas favoritas de Pedro Pérez de la tabla comidas favoritas, por supuesto. Entonces deberíamos utilizar la instrucción delete. ¿Y cómo sería? Delete from, el nombre de la tabla de la que queremos eliminar, comida favorita, y la cláusula where, así que la cédula de la persona sea igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que es la cédula que pertenece a Pedro Pérez. Entonces con esta sentencia eliminaríamos las comidas de Pedro Pérez. María López tenía dos comidas favoritas, pizza y pabellón. Entonces supongamos que queremos borrar el pabellón de María López.
Entonces hacemos lo mismo. Delete from, el nombre de la tabla, que en este caso es confab, de comidas favoritas, donde se cumple esta condición. ¿Cuál es la condición? Que la cédula de la persona sea 98765432, que es la que corresponde a María López, y que el código de la comida favorita sea 1, que es el que corresponde a Pabellón. Entonces vamos al phpMyAdmin y vemos cómo sería esto. Entonces acá en el phpMyAdmin tenemos a Pedro Pérez, que es la cédula 123456678, María López, que es la cédula 98765432. En la tabla de comidas tenemos que el 1 es pabellón, el 2 es pizza, y que en la tabla comidas favoritas tenemos que a Pedro Pérez le gusta el pabellón y a María López le gusta el pabellón y la pizza. Entonces, ¿qué era lo que queríamos hacer? Queríamos borrarle todas las comidas a Pedro Pérez. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Haciendo la instrucción delete. Entonces, vamos a la ficha SQL. Yo tengo por acá en el archivo texto el delete. Pegamos acá. ¿Y qué va a hacer este delete? Pues borrar de la tabla comidas favoritas todas las comidas favoritas cuya cédula sea la de Pedro Pérez. Le damos continuar. Me sale una advertencia. Le digo aceptar. Dice que la fila fue eliminada. Entonces, si vamos a examinar comidas favoritas, vemos que ya no está Pedro Pérez. Lo otro que queríamos borrar era el pabellón, que queríamos borrárselo a María López, dejarle solo pizza como comida favorita. Entonces vamos de nuevo a la ficha SQL. Copiamos la consulta que la tengo aquí. Y la pegamos acá. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Borrar de comida favorita cuando la cédula sea la de María López y la comida y el código de la comida sea 1, que es la que corresponde a pabellón. Continuar, le damos a aceptar el aviso y la fila fue eliminada. Si vamos a examinar, vemos que ahora solo le queda pizza en la tabla de comidas favoritas a María López. Y bueno, eso es todo lo correspondiente al tema 2, que era sentencias de ML, de lenguaje de manipulación de datos. Y en el próximo video continuaremos con el tema 3, que será introducción a las consultas. Nos vemos luego.